buscar en nuestras Biblias Isaías capítulo 52 y vamos a leer los versículos 13 al 15, donde estaremos basando la exposición de la palabra de Dios en esta tarde. Isaías 52, versículos 13 al 15. Dice la palabra de Dios en esta porción. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será muy puesto en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Vamos a orar. Señor y Dios, venimos humillados ante tu presencia. Señor, nosotros queremos que sujeto a tu palabra y con un espíritu de mansedumbre tú vengas y hables ante nosotros. Queremos que alimentes nuestras almas. Señor, ilumina nuestro entendimiento por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Amados hermanos, ¿qué responderías si te preguntara yo qué significa asombrarse? Ustedes saben que a mí me gusta definir las cosas. Me ayuda a entender la naturaleza y aplicarlas. Si yo te preguntara qué significa asombrarse, ¿qué tú me dirías? Usualmente se define asombrarse como sentir sorpresa por algo inesperado. Ahora, ¿es el asombro la sorpresa por algo inesperado? ¿Podemos dejar de asombrarnos por algo que esperamos? Yo creo que sí. La pregunta, la manera de definir el asombro no debería ser eso. Porque mis amados hermanos, déjenme decirles, ustedes saben que a mí me encanta la música. No importa cuántas veces yo oiga el aria La Reina de la Noche. No sé cuántos la han oído de Mozart. No importa cuántas veces yo oiga esa aria, yo siempre me asombro de la maravilla de esa música. No importa cuántas veces yo oiga el oratorio del Mesías. Lo he oído en incontables ocasiones. Un amigo me regaló 2 discos con todo el oratorio y a cada rato lo oigo. Yo no dejo de asombrarme, no es algo inesperado. Yo sé cuando viene la Reina de la Noche, cuando ella va a hacer esos agudos tan impresionantes que hace. No es algo inesperado. Sin embargo, yo me asombro de eso. Mis amados hermanos, yo defino el asombrarse de la siguiente manera. Es el estado del corazón que está maravillado, admirado y sobrecogido ante un evento, persona o cosa, por su belleza, su naturaleza o su majestad. ¿Qué es para mí asombrarse? Es el estado del corazón que está maravillado, admirado y sobrecogido ante un evento, persona o cosa, por su belleza, por su naturaleza o por su majestad. Mis amados hermanos, el texto que estaremos considerando en esta mañana es un llamado a nunca dejar de asombrarnos de Jesucristo. Muchas veces hay creyentes que dejan de asombrarse. Es continuamente leyendo acerca de Cristo o oyen continuamente acerca de Cristo en la iglesia y puede llegar el momento en que está bien, lindo, pero dejan de asombrarse. El texto que estaremos considerando en esta mañana nos dice que Cristo merece todo nuestro asombro. El lenguaje que se utiliza aquí enfatiza que el Mesías es asombroso y sorprendente. El texto comienza con la palabra he aquí y es una expresión de asombro y luego voy a explicar qué significa en hebreo.
Y luego nos dice en el versículo 14 que aquellos que contemplaron al Mesías se asombraron y que vendrá un día donde las naciones se asombrarán y los reyes de la tierra se asombrarán de Cristo. Mis amados hermanos, todo lo referente a Cristo es asombroso. Y sabes una cosa, es un problema del alma cuando un creyente deja de asombrarse acerca de la persona de Cristo. La palabra que se utilizó en el versículo 14 y que se traduce al español asombraron, es shaman. Esta palabra puede ser traducida de acuerdo al contexto como desolado, desconsolado, asombrado, espantado, devastado, asolado, arrasado. Es una actitud del corazón donde uno está admirado ante algo o alguien, en este caso la persona del Señor Jesucristo. Y como decía, mis amados hermanos, es triste y veo muchos creyentes así, que han dejado de asombrarse del Mesías. Los corazones no palpitan ya fuertes cuando oyen la palabra Cristo. Ya es algo tan cotidiano, tan común, que ellos ya nos admiran. ¿Cuál es el punto central de mi sermón en esta mañana? ¿Qué es lo que yo quiero que se quede en tu mente cuando yo haya terminado? Aquello que yo quiero que tú medites durante la semana. El centro, la tesis de mi sermón es que nuestro Señor Jesucristo debe producir un asombro constante en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo, si Cristo es tu Señor, eso debe producir asombro constante en tu vida. Y tú puedes preguntarme, pero Joel, ¿por qué es que tú dices que nuestro Señor Jesucristo debe producir asombro? Mi amado hermano, podemos decir sin temor a equivocarnos que el cristiano debe estar constante, perpetuamente asombrado acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo por lo que se le promete a Cristo en este texto. Mira el versículo 13 de Isaías 52. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Para muchos entre los que me incluyo, para muchos estudiosos, y yo soy un estudioso de las Escrituras, o sea, yo me incluyo en esta posición, sería aquí el punto ideal donde debería empezar el capítulo 53 de Isaías. El pastor Sugel constantemente dice que el que puso capítulos y versículos, que primero se pusieron los versículos y luego los capítulos, siglos después hay separación. Pero bueno, él dice que estaba montado en un burro y que cada vez que el burro brincaba, aquí hay un capítulo nuevo. Porque muchas veces no encaja donde empieza un capítulo con donde debería empezar en realidad. Y aquí es donde debería comenzar el capítulo 53. El versículo 13 comienza con dos palabras. He aquí. En hebreo es una expresión que es un llamado de atención. Atiende aquí. Mira, deja lo que está afuera. Hay cosas importantes. Se te está quemando la casa. Olvida de eso. Hay algo importante de lo que vamos a hablar. Atiende, presta atención. Esto no debería pasar por alto. Eso es lo que está en las palabras. Heme aquí. En este caso se está hablando del Señor Jesucristo. Debemos prestar toda nuestra atención. No se está hablando del alcalde de la ciudad, no se está hablando del gobernador del estado, no se está hablando del presidente del país, se está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Presta atención, calla la boca, mira con atención. Es lo que está diciendo esas dos palabras. En una ocasión el rey de Inglaterra, fue a ver un conocido predicador puritano. Y era un hombre que predicaba con pasión. Y el rey se acercó al de al lado para decirle lo bueno que estaba el sermón. Era lo que el rey quería decirle al de al lado. ¡Hey! Ese es el predicador. Cuando el león habla, toda la selva calla. Aún el rey de Inglaterra debe callar. Mis amados hermanos, vamos a estar hablando de Cristo.
nuestra mente, nuestro corazón debe estar enfocado. Eso es lo que dicen esas dos palabras. Aquí, mira de lo que vamos a hablar. Ahora yo quiero que tú prestes atención a algo, a una curiosidad. Yo quiero que tú notes la manera en que el texto habla del Señor Jesucristo. Miren cómo se refiere el texto a Cristo. He aquí mi siervo. Es interesante cómo la Escritura, cómo Dios, inspirando a Isaías por el Espíritu Santo, hace que se hable de Cristo como el siervo. Esta descripción es sumamente asombrosa cuando la contemplamos a la luz de la revelación bíblica general. Dios el Padre le está llamando a su Hijo mi siervo. Esta es la expresión favorita que utiliza Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Por cierto, jóvenes, atiendan acá. Esta escritura que está hablando de Cristo no se escribió cuando Cristo vivía, se escribió 700 años antes de que Cristo viniera. Increíble, ¿eh? La palabra hebrea para siervo es sebed, que significa esclavo. Esta es una palabra que se utiliza para referirse a aquel esclavo no que estaba en casa, sino que realizaba el trabajo duro en obediencia a su amo. El que no tenía voluntad personal, únicamente era la voluntad del amo lo que a este esclavo le importaba. Vivía para agradar a su amo. Y el Mesías es identificado por el Padre como esclavo, el esclavo obediente y sumiso. Mira lo que dice Isaías 42:1. He aquí mi siervo, traduzca esclavo. Hablando de Cristo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Amados hermanos, esta expresión nos habla del Señor Jesucristo y expresa cómo Cristo en humildad hace voluntariamente aquello que estaba establecido antes de la fundación del mundo en el plan de redención. Todo aquello que había sido acordado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el pacto de gracia, Cristo lo ejecutaría, Cristo lo obraría. Aunque Dios había quedado decepcionado de la nación de Israel, aquí en Isaías Cristo se presenta como el verdadero y único siervo de Jehová, el verdadero y único israelita que va a llevar a cabo la redención de los suyos, de sus pecados. Ahora, yo dije que Cristo merecía que nos sorprendamos por lo que se le promete a Cristo. ¿Y qué se le promete a Cristo en estos versículos? Bueno, se le promete que iba a ser lo más alto de todo el universo. Que su palabra, su obra sería prosperada. Mire el texto una vez más. Espérense, déjenme buscarlo aquí. Dice, he aquí mi siervo prosperará. Eso es lo que el Padre le está prometiendo al Hijo. Hijo, o en este caso se utiliza el término esclavo, tu obra, lo que tú vas a hacer, aquello por lo que has tomado la naturaleza humana, va a ser prosperada. La palabra que se utilizó en hebreo y que se traduce en español prosperado es saká, que significa ser prudente, sabio, prestar atención, prosperar, ponderar. Este vocablo es corriente, tiene un uso corriente tanto en el hebreo antiguo como el moderno. Y podemos encontrarlo 75 veces en el Antiguo Testamento. Es la palabra que utiliza Isaías en Isaías 41:20 y dice, para que vean y conozcan, para que juntos reflexionen y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. De lo anterior se desarrolla que Cristo tendría sabiduría, inteligencia y perspicacia, comprensión intelectual,
una comprensión intelectual que sobrepasaría todo lo que cualquier ser humano puede comprender y entender. Esta palabra también se utiliza en Jeremías 9, 23 y 24. Miren cómo se utiliza esta palabra acá en este texto. No se alabe el sabio en su sabiduría, más bien alábese en esto el que se alabe, en entenderme. Esta es la palabra hebrea. Y conocerme. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra hebrea que se utiliza aquí, que se traduce prosperado? El significado de este término es que Cristo en su venida actuaría con inteligencia, actuaría sabiamente. En la cultura hebrea, esta palabra indicaba que era alguien que tenía una excelencia intelectual y que por eso se manifestaba en éxito. Es por eso que este verbo es traducido en Josué 1:8 de esta manera: harás prosperar tu camino. Será prosperado el Señor Jesucristo en la obra que Él realiza. Actuará con sabiduría. Esta palabra combina tanto la sabiduría como la eficacia, la sabiduría de la genuina prudencia y que se manifiesta en actos que tienen y que producen prosperidad. Como dice un comentarista, como traduce un comentarista este texto, he aquí mi siervo, su sabiduría prospera. Mis amados hermanos, ¿y qué tiene de aplicación eso para nosotros en nuestros días? Mis amados, mucho. Cuando uno ve el ministerio del Señor Jesucristo y todo lo que eso implica, y uno ve con los ojos de los seres humanos, con el entendimiento normal que tienen los seres humanos, uno diría, pero es que esa empresa no tiene ningún éxito. No fue hecha por medio de recursos sorprendentes monetarios. Jesús no nació en el seno de una familia acaudalada. Jesús no nació en Roma, ni siquiera en una familia millonaria de Judá. Nació en Belén, en un pesebre. No heredó una fortuna que le permitiera realizar una campaña exitosa. En un momento de mucha popularidad, donde había muchos que le seguían, Él dice lo siguiente, Mateo 8:20. Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea que el éxito no residía en los recursos monetarios que Jesús tuviera. En Mateo 17, 24 al 27, se cuenta la ocasión en que Pedro y Jesús entran a Capernaum y le piden un impuesto. Jesús no tenía dinero para pagar ese impuesto. Él le dice esa frase a Pedro, bueno, se le debe cobrar impuestos a los hijos, no es al extranjero, pero ve, pesca un pez y cuando lo tengas en la mano, sácale de la boca un estatero y con eso vamos a pagar para ti y para mí. O sea que recursos monetarios no era el secreto del éxito de Jesús. Tampoco sus seguidores eran la gran cosa. No eran mentes brillantes las que reclutó el Señor Jesús. No fueron grandes filósofos si no hubiera ido a Grecia. Cuando tú ves ese grupo de hombres y mujeres, tú dirás, eso no va a llegar a ningún lado. Esa gente, y tú vas a confiar en eso, en Pedro, Juan, en Jacobo. En el momento más triste de la vida del Señor Jesús, todos se fueron huyendo por cobardes. Mis amados hermanos, ¿y por qué triunfó? ¿Por qué ha triunfado la obra de Cristo? La vida de Cristo, mi amado hermano, la vida de nuestro Señor Jesucristo no es una vida con buenas intenciones que terminó mal. Jesús no murió como algún tipo de mártir por una causa noble que no pudo cumplir. La muerte de Cristo trajo el esplendor del reino de Dios. Por su muerte, millones de personas han encontrado la salvación de su alma y comunión con Dios. Por su muerte, Él da vida.
Las palabras de Cristo son palabras de vida. Su obra siempre prospera. Mira lo que dice MacArthur de este pasaje, de Isaías, del texto de Isaías. El éxito es el resultado del trabajo duro y estrategia sabia. Él actuará, hablando de Cristo, de manera inteligente. Él actuará de manera sabia. Él será prosperado. Él cumplirá mi trabajo. Es como si Dios estuviera diciendo. Él prosperará. Y por cierto, dice MacArthur, el verbo de hecho tiene la idea de manera incremental. O sea, no solo que será prosperado, sino que será incrementando. Él no fallará. Esto es lo que dijo el profeta, en cumplir la voluntad de Dios. Él hará aquello para lo que yo lo envié, y Él hará aquello que yo determiné que hiciera. Mi amado hermano, eso a mí me da una tranquilidad. Cuando vemos las iglesias y uno dice, qué mal está la iglesia. Qué mal está el reino. No, mi hermano. No. A veces nos sentimos como el profeta Elías. ¿Recuerdan al profeta Elías allí lamentándose? No, solo yo he quedado. Yo me lo imagino a él. Así yo solo he quedado. Y Dios le dice, ¿tú te crees que tú eres la única Coca-Cola, como es la última Coca-Cola del desierto? No, yo me he reservado 7,000 corazones que no se han apartado de Baal. Mis amados hermanos, qué gozo es saber que trabajamos en la empresa más exitosa que hay en el mundo, donde Cristo es su constructor, Dios su edificador y el Espíritu Santo aplica esa obra en los corazones. Mis amados hermanos, muchas veces nos desanimamos con respecto a nuestros hijos porque pasamos todo el tiempo enseñándoles de la palabra de Dios y vamos a una iglesia donde ellos escuchan la predicación de la palabra de Dios y vemos que no avanzan. El texto que estamos considerando debe animarnos en nuestro trabajo como padres. La obra de Cristo es indetenible cuando Él opera en el corazón. Ahora, no se le promete solo que su obra sería prosperada. Miren el versículo 3 una vez más. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Es muy posible que usted lea el texto y diga, bueno, engrandecido, exaltado, será puesto muy en alto. Se oye como redundante, ¿verdad? La verdad es que cuando se habla de Cristo, eso no es redundancia. De hecho, se queda corto. Mucho más se pudiera hablar de la exaltación de Cristo, fruto de la obra de Él en la cruz del Calvario. Es obvio que el texto está hablando de la exaltación de Cristo. Cristo es alto, lo más alto, es lo que está diciendo el texto. Cito a MacArthur una vez más. Engrandecido, creo yo, ve su resurrección, exaltado, ve su ascensión y puesto muy en alto, habla de su coronación. Él será tan exitoso que Dios lo va a resucitar de los muertos, Dios lo va a llevar a la gloria y Dios lo va a colocar a su diestra. Filipenses capítulo 2, 9 al 11 habla de esta exaltación. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis amados hermanos, ¿no es Cristo asombroso? Ahora, no solo es Cristo es asombroso, por lo que promete este texto. Cristo es asombroso también, por el alto precio que Cristo pagó por nuestra salvación. Mis amados hermanos, cuando uno considera que Cristo ya compartía la sustancia con el Padre,
que era glorioso, Él deja esa gloria, toma la naturaleza humana y viene a este mundo y muere en una cruz del Calvario, y lo decimos tan rápido. Eso es sumamente asombroso. Lo que costó la salvación que tú y yo tenemos es que la segunda persona de la Trinidad tomara una naturaleza humana con todas las debilidades que esta naturaleza tiene, sin pecado, y que muriera en una cruz romana. Mira el versículo 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿De qué está hablando aquí el Mesías, el Isaías inspirado por el Espíritu? Mi amado hermano, que la carrera exitosa del siervo de Jehová, oye esto, presta atención, incluye una humillación sorprendente. El profeta Isaías está profetizando los sufrimientos que tendría que sufrir el siervo de Jehová para salvar a pecadores perdidos que serían parte de su pueblo. Esa palabra asombrado, ya hablé un poco de ella, podría ser traducida como abandonar, arrojar, una condición insensible, quedar petrificado, paralizado. Básicamente tiene la idea de alguien que está conmovido y por tanto pierde el control. Y esto es lo que va a pasar con aquellos que consideren la muerte de Cristo. Van a sufrir un shock. ¿Y qué es lo que causa ese shock? Bueno, cuando el Mesías venga y tome la naturaleza humana, su apariencia será desfigurada más que cualquier otro hombre, y su parecer más el que de los hijos de los hombres. Su parecer, toda su figura será completamente desfigurada en cuerpo y rostro, más que cualquiera de los hombres que hayan pasado por la cruz del Calvario. El rostro y el cuerpo de Cristo serían desfigurados a tal modo y a tal distorsión que literalmente en hebreo se nos dice que el Señor Jesucristo estaría lejos de los hombres o más allá de los hombres. Lo que está diciendo es que alguien vería ese rostro y diría, ¿ese es un ser humano el que está ahí colgado en la cruz? Algunos interpretaron de este texto que Cristo sería feo, sobre todo en los intérpretes más del tiempo medieval, que Él sería repulsivo, que tendría algún tipo de deformidad cuando viviera esta tierra. La verdad es, mi amado hermano, que el Mesías era Dios en carne humana. Cristo fue el ideal, sin pecado, el ideal de la creación humana. Por tanto, en mi interpretación, Él era hermoso en todo sentido. Él fue el hombre más varonil y apuesto que jamás vivió. Este no es el punto del texto. Lo que señala el texto es que los sacrificios que Cristo tendría que hacer en la cruz del Calvario, el castigo que Cristo recibiría en la cruz del Calvario, sería desfigurando. Cristo sería desfigurado por esos golpes. Déjame decirte una cosa. Jóvenes, atiendan acá, por favor. Hay algunos de ustedes que se han resistido a la soberanía de Cristo. Hay algunos de ustedes que no han querido creer. Mira este texto, cómo se habla de Cristo 700 años. ¿Quién se lo sopló a Isaías? Así decimos en Cuba. Cuando alguien te decía en la prueba a alguien, me lo soplaron. ¿Cuál fue el pajarito? Usando una metáfora. Que le dijo 700 años antes a Isaías de esto. ¿Quién le dijo a David 1000 años antes cómo Cristo moriría? Vayan conmigo, por favor, si eres joven y aún no has creído como debieras, ve, acércate a tu padre y mira el texto, míralo con tus ojos, míralo y obsérvalo. Salmo 22, 14 al 18. Este salmo fue escrito 1000 años antes de la venida de Cristo. Imposible que David,
supiera con tanta exactitud acerca de Cristo, a menos que el Espíritu Santo lo hubiera inspirado. Mira la exactitud de la descripción. ¿Ya lo tienes ahí? Salmo 22, 14 al 18. Mira esto. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Se me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. La crucifixión ni siquiera se había inventado. No se había inventado. ¿Cómo sabe David que iban a horadar las manos y los pies del Mesías? Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Cómo? ¿Cómo David supo que iban a echar suerte sobre la ropa de Cristo? Déjame decirte una cosa, joven. Si no crees, no es por falta de evidencia. Es por un corazón duro y amargado contra Dios que no crees. Si este texto no te convence de la veracidad y la inspiración de las Escrituras, nada en este mundo lo hará. E irás al infierno, no por falta de evidencia, sino por un corazón duro y perverso. Porque más claro no puede ser. No puede ser más claro. No se había inventado la crucifixión. Y dice, mira, al Mesías lo van a crucificar, le van a clavar en las manos y en los pies. Y para que veas más, van a repartir su ropa. No se puede ser más exacto. En Isaías 50, versículos 5 al 6, se nos dice, Jehová el Señor me abrió el oído. Yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Eso es lo que Cristo sufrió, y lo dice Isaías 700 años antes, que el rostro de Cristo sería escupido, sería bofeteado, sería golpeado. Mi hermano amado, todo eso Cristo lo sufrió para salvarnos de nuestros pecados. Cristo tomó la naturaleza humana, fue a una cruz romana, fue clavado de manos y de pies, se le puso una corona de espinas, previamente fue azotado. Si tú vieras el látigo que estuvo sobre las espaldas del Señor Jesús, era un látigo donde habían varias ramas diversas allí y todas terminaban en huesos. Cada vez que le daban un latigazo a Jesús, eso se clavaba en las carnes, en la espalda de Jesús y arrancaba toda la carne. Fue coronado con una corona de espinas, donde tenía espinas de 2 a 3 centímetros. La sangre corría por sus rostros. Su rostro fue golpeado muchas veces. Su costal fue horadado por una lanza romana. Todo para pagar el precio de tu pecado y mi pecado. Y fue esa desfiguración. Fue esa aflicción, todo ese sufrimiento que Cristo no merecía, lo que nos trajo eterna salvación en Cristo. Y hoy tú y yo disfrutamos de la salvación del Señor. ¿Sabes qué fue lo que llevó a los cristianos de la iglesia primitiva a nunca negar de la salvación que habían recibido en Cristo? Que aun cuando los llevaban ante un procurador romano y le decían, mira, tranquilo, no pasa nada. Todo lo que tienes que hacer es renegar del Señor Jesús y ya te dejamos ir ahí a tu familia, a tu casa. Ya no tienes que hacer más nada. Solo tienes que renegar de Cristo. Tal vez tú y yo diríamos, lo importante es lo que hay en el corazón. Yo le digo una palabra
Sí, yo reniego. Me voy para mi casa, me tranco y yo creo en Cristo. Y no pasa nada. Total, la salvación no se pierde. Ellos no hicieron eso. Ellos dijeron, no, ¿cómo voy a renegar yo del Señor Jesucristo? Que me ha dado todo, que me ha dado vida, que me ha dado vida eterna. No, yo no haré tal cosa. Y venía el procurador romano, mira, que lo que te va a pasar es que te vamos a sacar allá afuera y van a venir los leones y te van a comer a ti y a tus hijitos. Tú lo que eres un egoísta. Mira a tus hijitos lo que van a pasar por tu culpa. No puedo, ni quiero renunciar de Jesucristo. Lo sacaban afuera y venían leones y perros y se los comían. ¿Qué llevó a ese nivel de locura? Vamos a decir locura, ¿verdad? Visto desde el ángulo de afuera. ¿Qué provocó ese nivel de locura? ¿Sabes qué provocó? La convicción que estos hombres y mujeres tenían de que Cristo fue desfigurado para darle vida eterna y comunión con Dios. Mi amado hermano, a ti y a mí no se nos pide eso. Nadie vendrá a tu casa a tocarte la puerta y a decirte, hey, ¿tú crees en Cristo? Te voy a llevar para que te coman los perros. Y mis amados hermanos, con cuánta frecuencia en nuestros días renegamos de Cristo por menos, con cosas más chiquititas. Si los creyentes de la Reforma, si los creyentes de la iglesia primitiva vieran cómo vivimos, vieran las cosas por las que le decimos, no Señor, no te seguiré, porque perdemos no sé qué, ellos se reirían en nuestra cara y nos llamarían cobardes. Y no estoy diciéndole a ustedes, como si yo estuviera ahí. Nos llamarían cobardes porque renunciamos de Cristo al menor, a la pequeña amenaza. La razón por la que los creyentes en el tiempo de la Reforma se dejaban quemar por la palabra de Dios era la convicción profunda en el corazón de que si Cristo había pagado con tal seriedad en la cruz del Calvario, ¿quiénes eran ellos para no vivir para Cristo? Mi amado hermano, tienes la convicción de que Cristo fue desfigurado, que Él estuvo dispuesto a ir a la cruz, tomar la naturaleza humana, que fuera abofeteado, que le dieran de latigazos, que muriera en una cruz romana con toda la vergüenza que eso implica. Tienes la convicción de que Él fue desfigurado por tu salvación. Es poca cosa que entregues tu vida por Él. Es poca cosa que determines vivir para la gloria de Dios. El Dios glorioso, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, dejó su gloria para salvarte a ti. Y tú no vas a vivir para la gloria del que te salvó. Mis amados hermanos, Cristo es asombroso. Nosotros estamos en tiempos de pandemia. Eso ha pasado en muchos tiempos. Con enfermedades más mortales que las que estamos sufriendo. Cuando tú ves las estadísticas, mis amados hermanos, yo voy a equilibrar esto, pero déjeme dar todo el argumento. Cuando tú ves el nivel de mortalidad de este virus, que menos del 1% de los que toman la enfermedad mueren, es una enfermedad con muy poca mortalidad. Cuando tú la comparas con otras enfermedades, pregúntale a los médicos, a los infectólogos. Y yo veo estos creyentes muertos de miedo, espantados. Y obviamente yo no le voy a decir, porque uno no debe tentar al Señor, a menos que yo vea que va más allá de lo que en un entendimiento racional puede permitir. Pero yo me pregunto,
¿Qué pasaría con el cristianismo si vinieran pruebas de verdad? ¿Qué pasaría con la iglesia? Mis amados hermanos, Cristo es asombroso. Su obra prosperará. Él es exaltado en los cielos. Pero Él pagó un alto precio. En último lugar, mi amado hermano, Cristo es asombroso. Porque la obra de Cristo, esa obra que cualquiera mirara a Cristo en la cruz, pudiera decir, qué débil, qué frágil Cristo, tendrá un asombroso resultado. Tendrá un asombroso resultado. Mira el versículo 15. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Quien vio a Jesús en la cruz probablemente habría pensado que la empresa que Jesús vino a realizar había llegado a su final. Sin embargo, todo el sufrimiento del Señor Jesús trajo consecuencias impactantes para muchos. El versículo 15 comienza con la palabra así. El término hebreo que utilizó Isaías significa justo, veraz, honrado. El adjetivo se utiliza 24 veces en el hebreo bíblico. Se utilizó en Génesis 42:11 cuando dice, todos nosotros somos hijos de un mismo hombre. Estos son los hijos de Jacob explicándole a José. Somos hombres honestos. Es esta misma palabra hebrea que se utilizó para decir así. Ken. La idea detrás de esta palabra es que cualquiera, oye esto, cualquiera que fuera el resultado que vino a traer Cristo con su obra, como consecuencia de la humillación dolorosa de Cristo, sería un resultado legítimo. Todo eso está encerrado en la palabra así. A veces yo me quedo admirado el nivel de síntesis que tienen los traductores de la Biblia. Pero bueno, no vamos a criticar ninguna versión hoy. El punto es, oye esto, que lo que lograría Cristo en la cruz del Calvario por sus sufrimientos no sería un resultado por accidente, sería un resultado genuino y merecido. Ahora, ¿cuál es ese resultado legítimo y conocido que obtuvo Cristo por la cruz del Calvario? El escritor lo resume en pocas palabras. Las naciones se asombrarán. Los reyes cerrarán la boca al contemplar, al considerar la obra misteriosa, soberana de Cristo en la cruz del Calvario. El término asombraron que ven en el versículo 15, mírenlo, por favor, vayan a su Biblia y mírenlo. Es diferente completamente al que usó el escritor bíblico en el versículo 14. Recuerden cuando dice que se asombrarán, y yo les dije que era chamén. Aquí es otra palabra completamente diferente. Es la palabra hebrea natham. ¿Saben lo que significa literalmente esta palabra? Rociar. Rociar. Es la palabra que se usa en Éxodo 29:21. Ya algunos dirán, oye, pero nos están vendiendo gato por liebre porque las palabras en español no tienen nada que ver con el hebreo. Esa es la importancia de conocer los idiomas originales y de hacer un exégesis. Esta es la palabra que aparece y yo voy a explicar cuál es el sentido del punto. En Éxodo 29:21, cuando dice lo siguiente, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Esta palabra también aparece en Levítico 4:6, de hecho aparece 20 y tantas veces en el Antiguo Testamento.
para hablar también de la expiación por el pecado. Dice, mojará el sacerdote su sangre, su dedo en la sangre y rociará, esta es la palabra, de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Esta palabra es traducida mayormente como rociar en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿y por qué la Reina Valera, y no solo la Reina Valera actualizada, la Biblia de las Américas, todas traducen asombrarse, todas? Tú me preguntas, pero Joel, ¿por qué entonces traducen eso? En nuestro texto, esta palabra asombrará es un término que está considerando la expresión o la palabra rociar como una metáfora, o sea, no como algo literal. Y son varias las razones que llevan, tengo tiempo todavía, que llevan a los traductores a poner asombrar. Primero, porque la palabra aparece 22 veces en el Antiguo Testamento y se traduce rociar, aparece de una manera y aquí aparece de otra manera diferente. Es la misma palabra con la misma raíz, pero el contexto armado de la oración es completamente diferente. Y algunos dicen, no puede ser entonces una palabra que debamos tomar literalmente. Debe ser una metáfora. Por otro lado, los traductores de la Septuaginta, que es una traducción que se hizo en el siglo III antes de Cristo, del hebreo al griego, ellos tradujeron, usaron una palabra griega, thaumazo, que significa asombrarse. Así que los traductores del griego pudieron haber inferido que esta palabra hebrea tenía un significado metafórico y no literal. El último argumento, y yo espero no estarlos cansando con exégesis, es que hay una palabra árabe, que es un idioma semítico como el hebreo, que tiene esta misma palabra y en el idioma árabe significa sobresalto, asombrarse. Y por último, la palabra rociar, dicen los comentaristas, rompería con el proceso de pensamiento de Isaías cuando dice, así, si ponemos rociar, así rociará él a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca les fue contado. Dice, si los reyes cerrarán la boca es por el asombro. Esa es la razón que lleva a las traducciones poner asombrar y rociar. Ahora bien, mis amados hermanos, hay toda una pelea por esto. No una pelea a sangre, hay peleas peores entre los traductores y demás. No es una pelea muy fuerte. Para mí, las implicaciones son las mismas. Si tomamos literalmente la palabra rociar, obviamente está haciendo una inferencia a que esa obra de Cristo en la cruz del Calvario sería un medio eficaz, radical y único para la expiación de los pecados y que muchas personas de todas las naciones, aun reyes, tendrían que tapar la boca por la eficacia de esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si tomas la palabra asombrarse, es que cuando hombres y mujeres de todas las naciones consideren la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y se aplique en su corazón por la obra del Espíritu, quedarán tan impactados, tan asombrados por esa obra de salvación que irán a Cristo en arrepentimiento y fe. La pregunta es, ¿por dónde nos vamos a ir? ¿Por el término rociar o por el término asombrarse? Aquí va mi determinación como pastor de esta iglesia. Me quedo con las dos. Mis amados hermanos, la obra de Cristo en la cruz del Calvario es el único medio de expiación por nuestros pecados. Obra tan eficaz que con una sola ofrenda Él hizo perfectos a todos los santificados.
Y no necesitamos de traer obras, no necesitamos de traer méritos. Cristo con su vida santa y su obra en la cruz ganó todo el mérito. Todo lo que tenemos que hacer es creer y arrepentirnos. Pero también me quedo con la palabra asombrado. Algo que encaja con todo el contexto. No estoy diciéndole que todo en cuanto a Cristo es asombroso. Porque es verdad, mi amado hermano, que cuando nosotros consideramos a profundidad lo que Cristo tuvo que padecer por causa de nuestro pecado, lo menos que podemos hacer es cerrar nuestros labios y creer en el Señor Jesucristo. Mi querido amigo que estás aquí en esta mañana, tú deberías, a la luz de este texto, estar asombrado. Wow, ¿cómo es posible que el exaltado Cristo, que el que está en la diestra del Padre, haya venido a morir en la cruz romana para salvar a pecadores? Es probable que, dice Pablo en Romanos, que alguien pudiera osar, tener la valentía, el arrojo, la entereza de morir por un amigo, por alguien bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi amigo, ¿esto no te sorprende? Esto es más sorprendente que los Avengers. Esto es más sorprendente que esos que andan en, ¿cómo se llama los que andan en esas carriolitas? Así le llaman en Cuba. Patinetas y hacen... ¿Tú sabes qué cosa es eso? Eso es pacotilla, decimos en Cuba. Si tú te quedas, awesome, qué asombroso. Cristo es mucho más sorprendente que eso. Hay gente que está muriéndose en una patineta por nada. Cristo, el Santo Cristo, murió en la cruz del Calvario para salvar a pecadores. Tú eres un pecador. Tú mereces el castigo de Dios. Tú mereces el juicio de Dios. Tú mereces ir al infierno porque eres un pecador. Y en Cristo hay provisión para tu problema. Todo lo que tienes que hacer es creer en Cristo. Dice Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira esto, mi amigo. Si tú no estás sorprendido por Cristo, hay algo mal en tu corazón. Hay algo mal en tu vida espiritual. Y tú deberías venir a Dios para que cambie tu perspectiva. Sí, en una ocasión los discípulos le rogaron una curiosa petición. Señor, aumentanos la fe. Muy probablemente en tu caso, tú necesitas no que tu fe sea aumentada. Tú necesitas que tu fe sea implantada. Y tú puedes venir ante Dios y rogarle e implorarle que te dé de esa fe. Que te dé de esa fe para creer en el Señor Jesucristo. No hay necesidad de más argumentos. No es un asunto de argumentos. Ahí están los argumentos. Hoy presenté un par de ellos. Hay de sobra argumentos para creer en la persona de Cristo y en su obra. Cuando no creemos, es un asunto de un corazón duro. Pero déjame decirte que Dios puede cambiar el más duro de los corazones. Ven a Cristo para que Él cambie tu corazón. Ven a Cristo y ruégale a Dios que tenga misericordia de ti, que te salve. Hoy tú pudiste entrar por esa puerta perdido, con la convicción, podías tener la convicción de que si morías en el transcurso de esta mañana, tú ibas a ir al infierno.
Y tú puedes salir por esa puerta con la convicción de que Cristo te ha salvado. Cree en Cristo, muchacho. Cree en Cristo. Ven ante Dios y ruégale por misericordia. Porque Él da abundante fe a pecadores. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Vamos a orar. Señor Padre nuestro, ayúdanos, oh Señor, a contemplar con los ojos de la fe lo maravilloso, lo asombroso que es tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, perdónanos cuando no vivimos con ese asombro. Perdónanos cuando no vivimos a la luz de la obra que hizo Cristo. Perdónanos cuando nuestro compromiso es tibio y no es caliente como merece la obra del Dios Trino. Perdónanos, oh Señor. Concédenos, oh Señor, Dios de gracia, vivir vidas que te glorifican en todo. Concédenos ahora al tomar la cena del Señor, que nuestro compromiso sea renovado, que nuestras convicciones sean afirmadas. Concédenos ver por la fe la obra de Cristo en la cruz. En el nombre de Cristo oramos. Amén.